Vamos con la parte de inversiones específicas. Trabajaremos una inversión de cliente sin derivar, inversión de proveedor derivando, un cambio de costes, unos cambios en alternativas, unos descuentos. Hay un montón de cosas por hacer, un montón de puntos en este apartado de inversiones específicas. Lo del maximin tienen que ser puntos asegurados, el maximin y el esperado. Y luego, de aquí rascas todo lo que puedas. Esta asignatura no es especialmente difícil cuando le pillas el tranquillo. Al principio lía bastante. Pero si haces las cosas bien, tienes bastantes números de sacar, yo qué sé, un 7 o un 8. Es muy fácil de hacer. A ver, una de las complejidades de esta asignatura es que en los exámenes que se hacen por ordenador, estamos haciendo modelos matemáticos y tenemos que transcribir las cosas. Esto es un problema que parece una tontería, pero cada año hay gente que, sabiendo hacer las cosas, no le da tiempo a pasarlo a ordenador. Por eso, en los quiz de esta asignatura, vamos a ir alternando lo de arrastrar las palabras con escribir, para que te fuerces a ir poniendo las cosas como las tienes que poner en el día del examen a ordenador. Venga, los contratos completos e incompletos por inversiones específicas necesitan tener claro un esquema, que es el siguiente. Nos dicen que hay una empresa que va a ser la empresa cliente que compra un producto que valora en 150, esto es el valor que le da el cliente, porque tenemos el cliente y este cliente tiene otros clientes, los clientes del cliente, a los que les vende por 150. Por esto, el cliente valora en 150 el producto. Y luego compra a un precio de 50. ¿A quién se lo compra? A un proveedor. El cliente muchas veces tiene otros proveedores. Y por otro lado, el proveedor suele tener otros clientes. Dice que compra por 50. El mercado es un mercado muy competitivo, el de los proveedores. Así que los proveedores venden por el mismo precio que les cuesta hacer el producto. Este C es el coste. Entonces, el proveedor tiene un C de 50 y vende por un precio de 50. Un proveedor, el proveedor A, este de aquí, ha desarrollado una tecnología que le permite producir el mismo producto a un coste de 15. Hay un coste que llamamos con mejora, de 15. Pero para poder acceder a este proveedor, el cliente tiene que hacer una inversión para adaptar sus instalaciones. El cliente necesita hacer una inversión, esto es la mejora del cliente, de 15. Y ahora dice, fijaos que el cliente es el que hace las inversiones. Es muy importante tener este esquema porque si os quedáis solo con el texto, muchas veces no entendéis quién hace las cosas y en qué sentido van los precios. Entonces, ellos, que no son nada mala gente, los profes de esta asignatura, son bastante majetes, intentan ayudaros. A veces les sale bien y a veces mal. En caso de que el cliente no realice la inversión,
el proveedor tiene un beneficio de 0. Vamos a apuntar que si el cliente no hace la inversión, el beneficio del proveedor sin inversión, le pondremos, es de 0. Y ahora, muy típico en esta asignatura, nos dan situación 1 con contratos completos. Situación 2, contratos completos con no sé qué leches, con una alternativa. Situación 3, contratos incompletos. Y luego, súper típico. Cuando leemos el enunciado por encima, tenemos que detectar cuáles son las preguntas que valen más. Fíjate que aquí hay 60 puntos. Si empiezas por la pregunta del valor esperado, que vale 30, corres el riesgo de que esto que sabes hacer no te dé tiempo a acabarlo. Entonces, mi recomendación es busca la pregunta de activos específicos y empieza por ella. En estos ejercicios es muy típico, digo, que te digan, di cuál es la cantidad de... Aquí, por ejemplo, nos cambian la i. O a partir de qué cantidad de no sé qué, de la inversión o del precio, pasa algo. Entonces, es muy típico localizar una letra que vamos a dejar en paz y luego ir contestando a las preguntas. En la misma estructura ya nos piden el rango de precios aceptables, por tanto ya hemos localizado las letras que vamos a tener que trabajar. Voy a intentar usar los colores para que te quede más claro quién está haciendo las cosas en cada momento y qué se está haciendo. Ahora he puesto la mejora en rojo. Nos dicen en la situación 1 que tenemos contratos completos con el proveedor. ¿Qué es esto de los contratos? Estamos en inversiones específicas y una de las primeras cosas que nos van a preguntar es cuándo se realiza la inversión, ahora lo veremos, y luego tendremos dos tipos de situaciones, contratos completos y contratos incompletos. Los contratos completos son aquellos en los que primero se pacta el precio y después se realiza la inversión. En cambio, en los incompletos, primero se invierte y después se pacta. Cuando son completos, el precio que se pacta viene, el precio es T, viene de juntar la función de beneficios con mejora y hacerla mayor que la función de beneficios sin mejora. Esto, T, es el precio de transacción que se va a pactar. Como sabes, es importante que vayas anotando las fórmulas en Word, con el teclado. En cambio, cuando tenemos contratos incompletos, como primero se invierte, cuando metemos la función de beneficios con mejora contra sin mejora, resulta que la inversión se habrá hecho. Así que aparecerá tanto si acabamos por no hacer la inversión como si, la mejora como si no la hacemos. Como la inversión ya está hecho, el trato no dependerá de que se haga. Así que cuando tenemos una cosa con el mismo signo a izquierda y derecha de una inecuación, podemos quitarla, porque esta pasa sumando. Así que el precio de transferencia se negociará sin la inversión dentro de la inecuación por culpa de que ya se ha hecho. Es decir, como es una cosa realizada, no se va a meter. Esto viene a colación de lo que en inversión y financiamiento llamamos los flujos incrementales. Es un concepto clave. Y también el coste de oportunidad. En esta asignatura también iremos trabajando estos conceptos. Así que, en la situación 1, lo que tenemos es, primero se negocia la T
y segundo se invierte A. Ahora nos dicen que supón que el proveedor y el cliente pueden negociar las condiciones del trato, el precio de transferencia antes de hacer cualquier inversión, que el contrato es completo, es decir, que se obliga a hacer los pagos comprometidos y las inversiones acordadas. Esto es una característica del contrato completo. Primero se pacta y después se realiza, y hay manera de hacer cumplir los términos. Por eso se le llama completo. Podemos ir al juez y que se ejecute lo pactado. La primera pregunta dice: ¿crees que cliente y proveedor llegarán a algún acuerdo? Esta pregunta se contesta aquí. Si los flujos conseguidos con la mejora son mayores que los costes de mejorar, si la mejora es mayor que el coste de mejorar, entonces sí que haremos la inversión. Esta es la condición. En esta asignatura nos vamos a hartar de ir escribiendo las condiciones de pregunta 1, cuando se hace vamos a poner se llega a acuerdo, pues el acuerdo se llega comparando el beneficio de mejora que sea mayor que el beneficio sin mejora. En nuestro caso, los flujos con mejora son una reducción de coste. Y en economía, un cobro tiene signo positivo, lo mismo que un no pago. También tiene signo positivo un no pago. Si tenemos que pagar algo y resulta que la tía Enriqueta nos da el dinero para que lo paguemos, es lo mismo que si se lo da directamente a la otra persona y por tanto nosotros no lo pagamos. Hemos recibido ese dinero. Un pago va en negativo y un no cobro también. Si resulta que la tía Enriqueta ha cobrado por nosotros y no nos da la pasta, es como si le hubiésemos pagado el dinero a la tía Enriqueta. Los flujos de mejora en este caso son una reducción de 50 menos el coste de 15, que estos son 35, esto es lo que se consigue con la mejora, sería M, y el coste de mejorar cuesta 15, entonces como M es mayor que I, es decir, 35 es mayor que 15, sí pueden llegar a acuerdo. Fíjate que aquí tenemos la parte de inversión que la hace el cliente y la parte de mejora que va a cuenta del proveedor. Otra manera de ver esto es comparando los flujos que han cambiado, que en este caso son los costes. Los costes son de 50
Si los costes sin mejora son más grandes que los costes con mejora, será que sí que nos interesa mejorar. Si fuesen distintos, no. Yo aquí le veo un problema, y es que este coste, esta inversión, se hace una sola vez, y en cambio la reducción de costes se supone que es para siempre. Pero bueno, esto, los juegos con repetición, los veremos un poco más adelante, es la parte de descuento. En resumen, cuando nos dicen a ver si vamos a llegar a un acuerdo, lo que hacemos es beneficio de mejora comparado con el beneficio sin mejora, los flujos con mejora comparados con los flujos sin mejora. Mi recomendación es que, aunque no te lo digan, aunque no sea la segunda pregunta la de calcular el rango, cuando vayas al examen, primero mira si consigues establecer la relación entre los beneficios de mejorar contra los de sin mejora, y luego calcula el rango. Hazlo aunque no te lo pidan en el apartado 2, porque te va a servir seguro. En este caso nos dicen, calcula el rango de precios, se está refiriendo a los precios T, que sean aceptables tanto para el cliente como para el proveedor. En esta asignatura, siempre lo que hacemos es comparar. Vamos a empezar con el cliente. El beneficio de hacer algo, esto es con mejora, comparado con el beneficio sin mejora, sin hacer algo. Esto es una maximización de beneficios. Hay dos formas de maximizar beneficios. La típica es hacer la derivada del beneficio respecto a la cantidad, el precio, lo que sea, e igualar a cero. Si es una ecuación de segundo grado o más, podremos resolver esto. Normalmente serán parábolas. Y la otra manera de maximizar un beneficio es comparar el beneficio con una situación y con otra situación, eligiendo la que sea mayor. Estamos maximizando el beneficio. Entonces, en esta asignatura, cuando veas que te dan una fórmula que esté elevada al cuadrado, muy probablemente tendrás que derivar, y si no, estarás haciendo matemáticas lineales como estas. Seguimos con lo de los beneficios con mejora y sin mejora. Vamos a ver. Aquí hablamos de flujos incrementales, y resulta que el beneficio con mejora para el cliente, fíjate cómo lo escriben ellos. Ellos escriben para beneficio pi, y luego el cliente y con la actualización. ¿Qué pasa? Que esto es muy bonito, pero cuando tú lo tengas que escribir en el examen, ni de puta coña vas a poder hacer esto. Entonces, como mucho, se te puede ocurrir poner el beneficio del cliente con mejora y el beneficio del cliente sin mejora. No puedes hacer estas virguerías. Pues lo que va a cobrar el beneficio, el cliente, va a ser el valor que venda, por el que venda a sus propios clientes. Luego va a pagar la T, los costes de transacción. Y, como estamos en contratos completos, le metemos la I. Esto es el beneficio del cliente con mejora, y el beneficio del cliente sin mejora cobrará V y le costará C. Así que el cliente va a hablarnos de una T máxima.
de lo que está dispuesto a pagar. En nuestro caso, queremos que V menos T menos I sea mayor que V menos C. Es decir, que 150 menos T menos la inversión de 15 sea mayor que 150 menos 50. Cuando estés en el examen, conviene que tengas una hoja de papel donde puedas ir haciendo las ecuaciones. No hace falta que pongas todos los putos pasos en el desarrollo en Word que vas a pasar como respuesta, porque si no te vas a perder un montón de tiempo. Entonces, por un lado, escribes el principio de la ecuación, luego te vas a la hoja de papel, resuelves, este se va para allá sumando y este para allá sumando. Mi recomendación es que cuando te encuentres con incógnitas negativas y una inecuación, no intentes hacer el cambio de mayor a menor y de menor a mayor. Pasa lo que esté en negativo al lado que esté positivo. La T de cliente máxima es 35, es decir, que la T máxima debe ser menor o igual que 35. Cuando es igual es que somos indiferentes. Esto es por la parte del cliente. Ahora acabo de ver que esto significa no actualización, sino acuerdo. Esto es con acuerdo y sin acuerdo. El proveedor compara los beneficios de proveedor con el acuerdo, con la mejora, comparado con los beneficios del proveedor sin la mejora. El proveedor, si hay acuerdo, conseguirá cobrar el precio de transferencia y le costará la C con mejora. Y esto es, decía, el beneficio del proveedor con mejora, con acuerdo, beneficio del proveedor sin sería cobrar P y que le costase C. En nuestro caso, lo que queremos es que T menos C con mejora sea mayor que P menos C. La T es lo que estamos buscando y ahora el coste con mejora es de 15 y es mayor que el precio era de 50 menos 50. Todo esto es lo que hemos anotado aquí. Él cobra un precio de 50 y le cuesta 50 cuando no hay mejora y el coste con mejora es de 15 y lo que va a cobrar va a ser el precio de transferencia. El cliente pagará el precio de transferencia. Si llegan a un acuerdo, se lo pagará al proveedor. De nuevo, aunque aquí no hacía tanta falta, haremos un mínimo que está dispuesto a cobrar el proveedor y esto lo encontraremos despejando el 15 para allá y esto vale 0, así que como mínimo el proveedor querrá 15. Ya hemos dicho que cuando llegamos a una inecuación conviene que escribamos al lado qué es lo que estaba pasando al principio. Y aquí el beneficio del proveedor con el acuerdo era mayor que el beneficio del proveedor sin el acuerdo, por tanto nos quedamos con el acuerdo y aquí el beneficio del cliente con el acuerdo, la mejora, es mayor que el beneficio del cliente sin. Y por tanto el cliente, cuando pasa esto, decide la mejora.
Gráficamente lo que está ocurriendo es que tenemos la T máxima del cliente en 35 y la T mínima del proveedor en 15. Aquí dentro hay acuerdo, pero hacia aquí no hay acuerdo y hacia aquí tampoco. Aquí el que no quiere es el cliente y aquí el que no quiere es el proveedor. Para concretar la respuesta a la pregunta diremos que puede haber acuerdo con T mayor o igual a 15 y menor o igual a 35. Esta sería la respuesta a la pregunta 2. La pregunta 3 dice, si se reparten las rentas a partes iguales. Esto de a partes iguales significa que la beta del cliente es del 50% y la beta del proveedor también es del 50%. Esto es a partes iguales. Podría no ser así. Podría repartirse 25-75, por ejemplo. Pregunta 3. ¿Cuál es el precio de transferencia elegido? Y luego nos piden calcular los beneficios obtenidos por el cliente. Ya que estamos, calcularemos también los del proveedor. Beneficio cliente y haremos, aunque no nos lo pidan, beneficio proveedor. En el beneficio del cliente, para elegir el precio de transacción, la fórmula es T será igual a la beta del cliente por la T mínima más la beta del proveedor por la T máxima. Fíjate que estamos intercambiando porque la beta del cliente va con la mínima del proveedor y la beta del proveedor va con la máxima del cliente. Pero claro, si nosotros le dejamos elegir al cliente, ¿qué va a elegir él? Él va a elegir si esto vale el 100% y esto vale 0%, la T que va a elegir va a ser, el cliente vale 100% y la beta del proveedor vale el 0%, el cliente lo que va a elegir va a ser la T mínima. En cambio, cuando estira el proveedor, estira hacia arriba. De ahí que, cuando esto vale un medio, porque es a partes iguales, lo que hacemos es T igual a T mínima más T máxima dividido entre 2. Esto es como hacer un promedio. Pero claro, esto del promedio sale muchísimas veces, pero solo se da cuando es por reparto equitativo, a partes iguales. Si no es a partes iguales, no es la fórmula no es partido por 2, ¿de acuerdo?
En nuestro caso, la T mínima era de 15, la T máxima de 35, dividido entre 2. Esto da 15 y 35, son 50 entre 2, 25. El 25 es la T, que le llaman asterisco, y el acuerdo vendrá dado aquí. Siendo así, el beneficio del cliente con mejora es igual a V menos la T asterisco esta menos la inversión, que estos son 150 menos 25 menos 15. 15 y 25 son 40, esto da 110 de beneficio del cliente. Y no nos lo han pedido, pero el beneficio del proveedor con el acuerdo, él cobra la T asterisco y lo que le cuesta es la C con mejora, que estos son 25 de la T menos 15 igual a 10. Vamos a continuar. En la situación 2 hay contratos completos con el proveedor A, este es el proveedor A, y una nueva alternativa. Ahora dice que la empresa cliente, estos de aquí, pueden integrar verticalmente, es decir, comprar a uno de sus proveedores. Esto significará que tendremos un proveedor B al que se puede comprar, diremos integración vertical, haciendo una inversión de 10 en lugar de 15, y el coste que tiene este proveedor y que por tanto asumirá el cliente, que le llaman CB, es de 30. ¿Crees que tiene sentido que la empresa cliente efectivamente adquiera e integre verticalmente al proveedor B? Mira, cuando no sepas qué hacer en esta asignatura, maximiza beneficios. O bien por derivada, o bien por comparación, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Otra cosa, los beneficios tienes que saber de quién son y respecto a qué situación. Por ejemplo, antes, para saber el precio de transferencia máximo dispuesto a asumir por el cliente, lo que hemos visto es que el beneficio de quién del cliente comparado con la situación de mejora respecto a sin mejora. Para el proveedor, beneficio de quién del proveedor, en qué situación en la mejora, comparado con el beneficio de quién del proveedor, en qué situación sin la mejora. Pues ahora podemos hacer lo mismo. La empresa cliente tiene que adquirir esto al proveedor B. Pues para saberlo, lo que tenemos que hacer es el beneficio del cliente adquiriendo al proveedor B que sea mayor que el beneficio del cliente sin B. Y ahora, cuidado con esto. ¿Quién es el beneficio del cliente sin B? Es la mejor opción alternativa. Y la mejor opción alternativa es el beneficio con mejora por el proveedor A. El beneficio del cliente en B nos dará unos ingresos V, nos costará unos costes B y la inversión en B. Y el beneficio con mejora
con el proveedor A nos devuelve unos ingresos de V menos una tasa de transferencia menos la I de A. Esto significa comparar 150 menos 30 menos 10, a ver cómo es comparado con 150 menos 25 menos 15, que era la inversión. Esto da 110 y esto también. Así que, según este criterio, diríamos que somos indiferentes entre las opciones, pero A es más eficiente a largo plazo. Porque si vemos los costes de B son mayores que los costes de A, que estos los tendremos que asumir siempre. Y en cambio la inversión solo se ha hecho una vez. Así que su respuesta dice: bajo contratos completos no tiene sentido adquirir a B ya que el proveedor sigue siendo más eficiente el A, pero es una amenaza creíble. Pues esta amenaza creíble se va a traducir en la pregunta 5 en un posible cambio en el rango de precios aceptables que tenemos que volver a calcular con el nuevo escenario. Ahora, el cliente lo que va a hacer va a ser comparar el beneficio de cliente con el proveedor con la mejora a ver cómo es comparado con el beneficio del cliente con el proveedor B. Estamos buscando la T máxima. El beneficio del cliente con A es V menos la T de transferencia menos la inversión que tiene que hacer con A. Y ahora, en lugar de compararnos con un precio, con una V y un precio de 50, lo hacemos con una V y el coste de 30, el coste de B y la inversión de comprar a B. Esto significa que tenemos 150 menos la T que estamos buscando menos los 15 de invertir, esto mayor a 150 menos 30 menos 10 lo voy a escribir directamente con los números para resolver la inecuación sin equivocarnos. Este 150 y este 150 se puede ir. Este pasa sumando lo mismo que estos dos. Esto significa 40 menos 15 mayor que T, o lo que es lo mismo, la T máxima del cliente tiene que ser menor o igual a 25 y fíjate que esta es con la alternativa B y esta T es menor que la T máxima cuando el cliente no tenía alternativa, que era de 30, de 35. Esta diferencia viene por culpa de que el beneficio, el coste de oportunidad que tenía antes el cliente contratando con el proveedor A,
era un beneficio de V menos P, que era de 100. Y en cambio ahora, con el proveedor B, lo que ganaba era 110. Estos 10 de diferencia son los que ha ganado en poder de negociación el cliente. Por eso ha pasado de 35 a 25. Gráficamente, lo que tenemos es que ahora la tasa máxima del cliente es de 25 y la mínima del proveedor no ha cambiado. Seguirá siendo de 15. Entonces, el cliente ha hecho pivotar de 35, ha estirado hacia 25. Y aquí podemos poner que el beneficio, que la tasa mínima del proveedor sigue siendo de 15. Así que la respuesta a la pregunta 5 es que puede haber acuerdo con un precio de transferencia mayor o igual a 15 y menor o igual a 25. La pregunta 6 nos dice, si el reparto es a partes iguales, ¿cuánto vale la T de equilibrio? La T acordada, esta T estará aquí. Recuerda que la fórmula se puede escribir como T igual beta del cliente por T mínima más beta del proveedor por T máxima. En nuestro caso, como beta vale 1/2 para ambos casos, lo que podemos hacer es T mínima más T máxima partido por 2, o lo que es lo mismo, 15 más 25 partido por 2, que da 40 entre 2, 20. Y aquí la T elegida sería 20 y hemos desplazado y hemos pasado de 25 a 20. Los 5 de diferencia es la mitad del poder de negociación, porque la mitad es su beta. Beta del cliente es el poder de negociación del cliente. Si esta beta hubiese sido del 1%, esto se hubiese desplazado 10. Si hubiese sido el 25%, se hubiese desplazado 2,5. Para calcular el beneficio del cliente con la mejora de A, sustituimos en el valor la tasa y la inversión en A, 150 menos 20 menos 15, que esto da 115. Es un poquito más grande que antes. El beneficio del proveedor con la mejora es la T asterisco menos la C con la mejora, que son 20 menos 15, y estos son 5, ha perdido 5 que se los ha dado al cliente. Pues hasta aquí las preguntas de contratos completos y ahora vamos con las de contratos incompletos.